Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la jaula del Nuevo Edición Entrevistas. Y esta vez está conmigo Emily Medina, que bien, pues ella es egresada de la carrera de Ingeniería en Mecatrónica por el Politécnico Nacional. De igual manera está mi compañero Pool del Grupo Élite del OYEC. Y pues bien, Emily, te queremos preguntar, esperamos que estés muy bien el día de hoy, y pues cómo fue tus inicios en esto de la informática y por qué posteriormente irte por la parte de robótica cuando pues la mayoría de la gente se inclina mucho por el área del software más que por la parte, pues ahora sí que física de los robots, la construcción o los fierros, ¿no? Como les dicen vulgarmente. Muchas gracias por la invitación, Héctor, Paul. De verdad es que es padrísimo estar aquí en la jaula. Y bueno, la verdad es que esto inició desde que yo era una niña. Yo tenía 12 años. Y lo que a mí me impactó es que gracias a una profesora que tenía en la secundaria, ella nos ponía videos de tecnología y uno de esos videos fue de robótica. Entonces, a la hora de ver robots en la pantalla, imagínense, todavía eran de esas pantallas de pulpo. O sea, ya me spoileé un poco mi edad, pero era padrísimo ver cómo es que las personas estaban haciendo los robots. O sea, más que el hecho de ver la robótica o estas máquinas andando, fue que yo me visualicé como una persona que podía llegar a hacer desarrollo de robótica. Dije, si ellos pueden hacerlo, yo también, ¿no? Les digo, yo tenía 12 años, ya tenía yo una inquietud muy importante sobre el aprendizaje hacia la tecnología, siempre fui muy curiosa, fui de esas niñas que desarmaba las cosas en casa, ya saben, el trípico de que desarmas el control para ver cómo funciona. Y bueno, pues siempre para mí fue algo muy importante involucrarme, ¿no? Tuve la oportunidad de que tuve un papá y una mamá que siempre me apoyaron y me involucraron en temas de emprendimiento y de tecnología. Entonces, en casa siempre tuve como esa facilidad de poder tener herramienta que me llevaba a eso, ¿no? Y bueno, conforme fue pasando mi vida académica, pues entré al Instituto Politécnico Nacional. Yo empecé a hacer robots desde los 16 años. Mis primeras interacciones con el tema de la programación fue cuando entré a la carrera de ingeniería. Y pues bueno, ahí aprendí que la mecatrónica no solamente era robots, sino que también podías hacer mucho desarrollo en cuanto a software. Y pues la verdad es que es un mundo fantástico cuando los puedes combinar, ¿no? O sea, el hardware más el software. Yo veo que tiende a ser más el futuro más que la inteligencia artificial, ¿no? O sea, es como para allá va el proceso del acompañamiento del ser humano con la tecnología, que podamos tener asistentes físicos más que virtuales, y que podamos tener como mucho apoyo para que pues estas generaciones que estamos creciendo pues podamos ser acompañados con este tipo de hardware, ¿no? Por ahí es un poco la historia, Héctor. Justo lo acabas de decir, o sea, los robots sociales, ¿no? Más o menos que, pues, ese creo que esa es la terminología que se está utilizando hoy por hoy. Se está extrapolando de cómo podemos socializar o tenerlo o tomarlos en cuenta en nuestra sociedad, independientemente como seres humanos que de pronto no, para nosotros es un poco ajeno. Pero yo creo que siempre digo lo mismo, Hollywood siempre nos está preparando para todo. Así que yo creo que no hay nada que asombrarse todo lo que está pasando. Y como acabas de mencionar, mecatrónica. ¿Sabes qué? Qué interesante. Quiero que me conté, mira, quiero que viajes en el tiempo conmigo un poquito, ¿sí? Y quiero que lleguemos, porque vos sabes que el tiempo es relativo y es genial. ¿Cómo podemos hacer esto los seres humanos? Y me encantaría que vamos a ese momento cuando dijiste, quiero construir esto. O sea, yo lo entiendo, tengo las habilidades, tengo las virtudes, tengo la curiosidad, pero ¿qué fue lo primero que construiste? Contame un poquito de eso. Bueno, después de ese video me propuse empezar a hacer cosas muy mecánicas, porque esa fue mi primera concepción. Entonces, yo en casa tenía, bueno, ya no vivo con ellas, pero tengo dos hermanas y a mis hermanas en aquel entonces les compraron unas muñecas que caminaban. Entonces, lo primero que hice fue hacer una maqueta de las placas tectónicas con los mecanismos de esas muñecas. Se las quité, las abrí y hice el acople de los motores y de los engranes para que pudiera hacer la simulación de cómo se mueve una placa tectónica.
Lo que en ese momento pues me cuestioné, ¿cómo puedo regular la velocidad del motor para que no lo haga tan rápido? Porque lo hacía muy, muy rápido, ¿no? Y entonces empecé a ver que si le movía los engranes podía hacer como algunas variaciones, pero aún así no era tan fácil porque no tenía tantos engranes. Ya con el paso de los años supe que podía modular la velocidad a través de un microcontrolador, que podía hacer un poco de hardware en cuanto a electrónica. La verdad es que el tema de electrónica me fascinó porque fue como, para mí es ese puente entre la parte mecánica y el software, ¿no? Es algo maravilloso la parte de la electrónica, entonces a mí me gusta muchísimo. Pero eso fue lo primero que empecé a hacer. Entonces, de ahí todas mis maquetas hacían algo extraño que a los maestros les llamó la atención, porque empecé a hacer cosas que no se les ocurrían a los demás compañeros. Y al contrario, eso me empezó a hacer popular porque después todos querían hacer equipo conmigo. Pero ese fue como las primeras reacciones. Después empecé a meterme a competencias de robótica y empecé como a hacer muchas cosas cuando ya llegué como a una etapa más adolescente. Pero esa fue la primera cosa, ¿no? Destruir unas muñecas que se movían para hacer una maqueta de las placas tectónicas. Sí, es muy interesante cómo uno va comenzando, ahora sí que adentrándose en lo que a uno le apasiona o le interesa, ¿no? Bastante. Pero ahora con todo este tema de la inteligencia artificial, ¿cómo ves que se ha implementado en esto de la robótica? ¿Cómo ha sido como este paso más adelante? Ah, estás muteada, Emily. Sí. Ya. Bien lo decía Paul cuando me hacía la pregunta, robótica social. O sea, para allá va mucho de lo que estamos haciendo. Y yo creo que esa es la gran diferencia entre la robótica que había en la tercera revolución industrial y la que hoy conocemos en la cuarta revolución, ¿no? Que ya son tomadores de decisiones este tipo de robots e interactúan con los seres humanos. Las decisiones en la robótica industrial que había a principios de los 90, que ya eran las armadoras de los coches, eran programados y operados por un ser humano. Y en este caso, pues ya la aplicación de la inteligencia artificial tiende a hacer que el robot tome decisiones bajo ciertos parámetros y estímulos que se le dan en su programación inicial, y ellos ya empiezan a tener como interacciones, ¿no? Ya vemos, por ejemplo, robots que juegan y sabemos que ya hay un caso muy, muy conocido con Gary Kasparov, que juegan ajedrez, ganan torneos de Go, ¿no? Que fue el robot que hizo Google hace unos años. Y definitivamente el hecho de que podamos tener ese tipo de robots, por ejemplo, aplicado a la industria de la salud o a la industria de la educación, permitirá que se vean como aplicaciones muy directas de ello, ¿no? Creo que el desarrollo de hardware puede estar un poco topado porque tiene una limitante de física, pero lo que yo veo para las futuras generaciones es que pues la inteligencia artificial se basa en la imaginación y la creatividad del ser humano para poder replicar necesidades y que sean automatizadas, ¿no? Entonces, por allá va esa integración. La robótica social va a ser muy importante en pocos años. Bien, precisamente mi pregunta va un poco de lo que viene siendo la educación en robótica. Sé que tú estás mucho más involucrada en eventos precisamente pues de actualidad como lo es el Talent Land, en donde se está haciendo un esfuerzo por integrar a los niños a que aprendan ese tipo de áreas como lo es la robótica. Pero ¿cómo ves que ha evolucionado pues el sistema educativo? No sé, por ejemplo, el plan de estudios de escuelas como el Politécnico, como la UNAM, algunas universidades como La Salle, Ibero y demás, amigos con los que tú tengas contacto, ¿sí has visto que le han metido énfasis en ir actualizando las materias, ir actualizando todo esto y sobre todo a qué edad? Porque bueno, pues yo recuerdo que a mi computación, de hecho, me la empezaron a dar como hasta tercero de primaria. Como que los niños muy chiquitos no teníamos derecho a agarrar las computadoras porque decían las van a desconfigurar o las van a dañar o algo así. Y son como que temas que te empiezan a dar no a tan temprana edad en mi época, pero desconozco desde qué edad ahorita se están educando ya los niños. ¿Qué nos puedes comentar? Bueno, fíjate que la implementación desde nivel básico ha cambiado. Tendremos más o menos como unos 8 o 9 años que ya empezaron a haber escuelas de nivel básico que integran dentro de su currícula
el proceso de aprender algo de tecnología, no tanto como robótica tal cual, pero sí un tema de programación, ¿no? Y ahí empezaron a aparecer empresas como Arduino, empezaron a aparecer empresas como Scratch, que viene del MIT, que vaya, Raspberry Pi. Hay un montón de empresas en el planeta que se dieron cuenta que el tema de la educación es como sumamente importante, ¿no? Eh, Esto empezó en las escuelas privadas, o sea, el hecho de que ellos vieron que tenían que empezar a formar a sus futuros jóvenes con ellos, pues fue sumamente importante y empezó a ser adoptado en México más o menos como hace unos 6 años dentro de la currícula muy especializada, ¿no? ¿Qué ha pasado, no? Yo tengo una referencia muy grande que, como lo acabas de decir, colaboraba hace unos años con Talentland y el gobierno de Jalisco hace 6 años ya estaba involucrando temas de robótica dentro de su formación básica, ¿no? Todas las escuelas de Jalisco tuvieron que tener un equipo de robótica y ¿qué hacían con ellos? Los llevaban a competencias de robótica preciso, ¿no? Entonces aquí ya empezó a aparecer también mucho del tema de programación en bloques para niños, que se me hacía como muy interesante porque también ya veíamos que era aplicada a la robótica o hacer aplicaciones móviles, vaya, había como un montón de cosas, ¿no? Pero a nivel universitario, yo creo que ahí hay un tema importante y a lo mejor me voy a meter como en un saco de 11 varas así, porque siempre ha habido como esa situación donde la burocracia de las universidades no les permite actualizar la currícula de manera pronta, ¿no? Y además, pues es como poner, no sé, al correcaminos versus el coyote, hagamos esa analogía donde el correcaminos iba y volaba y el otro apenas si podía correr y le iba poniendo trampas, ¿no? Entonces, la tecnología es el correcaminos, o sea, lo que hoy estás aprendiendo inteligencia artificial generativa, mañana es obsoleto. Entonces, ¿dónde está el coyote que serían las universidades? Pues tratando de poner trampas, pero no va a caer la tecnología. Entonces, ahí yo creo que la situación puede ir cambiando conforme, y veo que eso es algo muy importante, la industria se involucre con la academia para decirles, estas son las necesidades del perfil del estudiante que yo necesito que me entregues, porque vienen con muchas deficiencias, ¿no? De aquí han aparecido muchas opciones que te permiten como actualizarte, porque como estudiante dices, no me puedo esperar a que la academia me dé todo, ¿no? Empiezan a haber cursos intensivos, empiezan a haber plataformas de e-learning como Platzi, Creana, todas estas. Empiezan a haber bootcamps, como en el que actualmente trabajo, que se llama UCamp. Hay uno muy famoso en el planeta que se llama Ironhack, que es uno de los mejores que hay. Código 23, código facilito, ¿no? O sea que ya digas, esto me está faltando en mi perfil, pues me avento un curso de 8 meses y entonces ya tengo como algo muy estructurado, ¿no? Eh, Eso ayuda bastante, pero ¿qué pasaría si pudiéramos bootcampizar las escuelas tradicionales para que sí tengan este enlace directamente con la industria, ¿no? Los bootcamps hacen sus programas conforme a la necesidad que haya la industria y tienen una relación muy cercana a la industria. La academia no, ¿no? Entonces, sí es como que yo veo que hay un foco súper importante en que puedas como empezarte a involucrar como persona antes de esperar que alguien te lo dé. Y la recomendación como más a ese nivel B2B es que la academia empiece a ver, pues que tienen que no ser tan burocráticos y estar actualizando lo antes posible, porque ellos deberían estar viendo las tendencias para que bajo eso la moda no los alcance, ¿no? Y bueno, ese es como mi comentario, que es como, sé que es algo peligroso decir estas cosas, pero es lo que yo veo y lo que me ha tocado incluso vivir, ¿no? Lo que pasa es que hay un sesgo que, no, que lamentablemente nos posiciona o nos pone en un contexto donde no podemos, a veces nos sentimos un poco, nos hace sentir hasta incómodos. Si vos te das cuenta, vos te sentás en una mesa a charlar con un grupo de profesionales y le vas a decir, y le vas a hablar un poquito sobre la robótica social. Le vas a comentar que de pronto yo quiero hacer lo que tome decisiones en base a variables, algoritmos, pero no tanto que van a depender de porcentaje y tal, porque lamentablemente las personas, si yo le digo a cualquier mortal, lo digo en el buen sentido, va a pensar que nos fuimos a la película, a este movie de Will Smith, donde decide salvar la vida a usa variable de porcentaje de supervivencia, etc. ¿Okay? ¿Por qué te toco este tema?
porque si bien hay ese sesgo y bien nosotros nos incomodamos al hablar y nosotros sabemos lo que conlleva y lo que se puede hacer y lo que no se puede, hasta donde podemos, hasta donde hemos investigado, obviamente, dentro de conocimiento que tenemos, yo te pregunto a vos, pero así una pregunta, no tanto, me parece, te hace una pregunta capciosa. Yo te voy a hacer una pregunta que yo me la pregunto siempre. ¿Será que porque yo entrenando modelo y quiero comentarte un poquito, a mí me encanta el tema de la robótica, de la mecatrónica como tal, o sea, no he estudiado sobre ello, pero siempre tenemos un poquito de nociones básicas, pero siempre digo, esto es otra ciencia, no es nomás aquí agarrar 3 Arduino, meter 2 sensores vamos, y agarrar unos diodos y soldar, no es así nomás, existe, para mí, honestamente, es una ciencia aparte, pero no es ajena a lo que estamos haciendo siempre. Entonces, en ese concepto, yo te quiero preguntar, entendiendo un poco sobre los sesgos que existen con todo el mundo, que te acabo de mencionar, te sentás con un montón de profesionales y de pronto le decís, mira, el día de mañana, la persona que va a trabajar en tu casa será un robot. Ya la palabra robot nomás no ya te choca. O sea, yo digo, a nosotros no. Ahora, de pronto va a ser manejada por X, Y, Z, X, eh, ¿vos crees que estamos preparados para eso? O sea, ¿cómo ves a la humanidad? O sea, vos sabés que estamos en un mundo aceleradísimo y todo está así, ¿no? Que se van a mil por hora. Mira cómo la inteligencia artificial ChatGPT ya nadie le da pelota. Ya están otros modelos, ya todo el mundo ya sabe para qué sirve, lo están usando acá. Así como un rato sale que los alienígenas y cualquier ratingo nos saludan, de pronto ya aparecen otros que están diciendo que son falsos, después ahora que no sabemos qué va a venir mañana y ahora nos vienen con que vamos a tener una convivencia con robots sociales. ¿Vos qué pensás yo creo que vos te veas así, mira, ¿verdad? Y que lo veas de otra perspectiva. Quiero que uses otro ángulo ahorita y veas a toditos los mortales y entre medio, nosotros también, porque de una manera también somos mortales y tenemos un poco de escepticismo, ¿no? Entonces, ¿qué puedes decirnos desde ese enfoque? Fíjate que es un tema que muy bueno, porque pues nosotros que nos gusta la tecnología, y bien lo dijiste, no se nos haría raro que dijéramos, pues no nos vamos a casar y quién me va a cuidar, pues un robot, y lo vemos bien, ¿no? No lo vemos invasivo. El problema es que las personas que tienen un bloqueo al decir que la tecnología no es para ellos, lo ven como como algo muy invasivo. Eh, y hay como esta idea de que los robots nos van a quitar el trabajo. Entonces, ¿cómo es que prefiero yo pagarle a un señor o señora que venga y me cuide o haga mi limpieza a comprarme un robot Romba y que me barra la casa, ¿no? O la trapee. Creo que es difícil, pero es aquí donde para mí este tipo de ambientes ayudan mucho a poder divulgar lo que nosotros vemos, sabemos y creemos, ¿no? En cuanto a la tecnología. Pero también cada uno de nosotros como personas que nos ha tocado estar involucrados en el tema del desarrollo de tecnología y cualquiera, no solamente la robótica, o sea, pensemos hasta en la ciberseguridad, que también hay muchos mitos al respecto, ¿no? Creo que tenemos una responsabilidad social y histórica de poder hacer que más personas se puedan, no tanto decir involucrar, pero sí conocer las implicaciones que hay hacia allá. Entonces yo todos los días, cada vez que me levanto, pienso, espero que hoy mi trabajo pueda impactar a más personas que no sepan de tecnología, para que sepan que esto no es ajeno a ellos. Y porque yo lo veo así, hay dos tipos de personas, las que están aceptando y abrazando la tecnología y las que están renegando de ella, ¿no? Pero ¿qué creen? O sea, todos estamos conectados a un celular. Y ya sea que tienen WhatsApp o que les hablan por teléfono de manera normal, les gusta tomar fotos, eso ya es tecnología. O sea, es una tecnología muy digital que estamos como ya abrazando, ¿no? Dirán algunos, no, yo ni celular tengo, pero tienes seguramente una licuadora, tienes una lavadora, tienes un refrigerador. O sea, son tecnologías que nos han ayudado como seres humanos a hacer que nuestra vida sea mucho más simple. Hace años, cuando no había electricidad, no me voy a ir tan lejos, pues, ¿cómo eran los métodos de conservación de alimentos? Para nada era como lo conocemos hoy, ¿no? Entonces, creo que tenemos como esa labor social de poder ser divulgadores para que la gente
que no está inmersa en este proceso pueda adoptarla y abrazarla. Yo lo veo de esa manera, ¿no? O sea, es algo que creo que es muy importante ser compartidos con nuestro conocimiento por esa responsabilidad social y histórica que tenemos, porque fuimos una generación muy afortunada de poder ver el nacimiento de Internet, por ejemplo, ¿no? Y ahora somos una generación que está siendo muy afortunada con el nacimiento del metaverso y que la inteligencia artificial generativa y mil cosas que hay alrededor, ¿no? Entonces, creo que para allá va, o sea, es importante que podamos ver que nosotros podemos ir cambiando al menos nuestro entorno, porque ya cambiamos nosotros mismos, entonces, si el día de hoy con una que le vayamos diciendo, puedes hacerlo de esta manera, seguramente su vida será más fácil porque no se limitará a decir que, oye, hijo, ven y arréglame la televisión porque ya no funciona, ¿no? Tú también puedes hacerlo, ¿no? O sea, hagamos que la gente sea independiente al uso de la tecnología respecto a la mejor a los que tienen cierta expertise, ¿no? Ya no se diga de los que desarrollan un montón, entonces, pero para allá pienso que puede ir caminando Paul. ¿Sabéis que me hace de acuerdo? Perdón que te corte, perdón, Héctor. El otro día me acuerdo de este filme, súper cortito, te lo voy a comentar, mis compañeros me van a apoyar. Era donde se había desarrollado inteligencia artificial, habían hecho robot humano, donde llegó a tal grado, te lo resumo así, que que estaban como, había una invasión, estaban llegando los aliens, los ovnis, a atacar lo que sé yo. El tema es que cuando ellos llegaron y hubo un enfrentamiento entre uno a uno, un ser humano con ¿Con el alien? con el alien, digamos, ¿no? ¿Qué pasó? Cuando le sacaron la máscara, había sido otro humano, y él no sabía. Entonces había esa confusión y demás, y no sabía quiénes eran quiénes. Darle cuenta era que los que estaban siendo afectados, ellos fueron recordando de a poco, eran los mismos robots que ya habían tomado conciencia, ya habían tomado, ya tenían recuerdo, pero no sabía, pero siempre estuvieron un poco confundidos, ¿no? Yo me estoy yendo un poquito al límite, lo sé, pero que ese filme me parece genial. Entonces, yo por eso te abordo esa pregunta anterior, porque lamentablemente nosotros, yo veo ese filme, por ejemplo, esa película le decimos acá, de pronto yo me imagino eso, me imagino que por ahí va la cosa, que puede llegar un momento en el que no nos vamos a reconocer, no vamos a ser quién es quién, estoy exagerando, lo sé, pero de alguna manera me pareció interesante esa perspectiva y demás, pero eso lamentablemente así como de pronto te puede hacer pensar lo increíble que puede ser, también crea un miedo. Y esto ya no se convierte en sesgo, se convierte en negación total, ¿te das cuenta? Es como que la tecnología nos va a joder. Esto no puede ser. Entonces, ahí, por eso que como acaba de mencionar, y apoyo totalmente la causa de, por eso son estos tipos de hacer un podcast, comentarlo de una manera más abierta, sin sesgo, de que la tecnología nos apoya. Le estaba comentando recientemente a alguien que le comenté, ahora con el tema de ChatGPT y demás, ni modo, no queremos adaptar, no nos interesa, docente, nos vamos, no queremos, nos negamos. Vino la jerarquía y les dijo, o se adaptan o los reemplazamos. Ahora toditos haciendo cursos de ChatGPT. Entonces, querrá o no, la tecnología tenés que adaptarte, tenés que ir con ella y sobre todo es donde lo que quería apoyar, lo que vos estabas comentando hace rato. Yo, por ejemplo, yo me niego y me rehúso totalmente, y mira lo que te voy a decir, me rehúso totalmente en permitir de que algo maneje mi vida, digamos, algo esté controlando mi casa. Por ejemplo, no me gustaría, por ejemplo, tener una máquina, pero yo entiendo la tecnología, sé cómo funciona, sé cómo protegerme de ella, ¿me entendés? Sé qué puedo hacer, hasta dónde puedo llegar, pero el tema está en que siempre hay un margen de error, ¿no es cierto? Y esto yo sé que es una pregunta, pero eh, siempre hay un margen de error y a veces vos no lo ves, porque cuando vos crees que todo lo has hecho bien, siempre la cagas al final en algo. Y yo digo que ese pequeñito margen de error que puede ser en mi casa con mi IoT, con todo lo que tengo automatizado, por imagínate una escala mayor. O sea, lo dejo ahí nomás solo para pensarlo un poquito. Si No, quieres sí, comentarnos o claro. opinar O sobre sea, eso. algo que yo les digo a las personas, porque otro tema que me gusta muchísimo es el metaverso, es que ¿por qué le tenemos que dejar la responsabilidad de la creación y del control a las grandes corporaciones? Y la realidad es que ellos son los que, si ellos quieren, por ejemplo, y hay un caso sonadísimo de Alexa, ¿no?
que pues ahí agarraron y sí prendían los desarrolladores el micrófono de Alexa y entonces en realidad lo que estaban haciendo es la medición de como datos que hay adentro de las casas, ¿no? Entonces ahí hay un tema de privacidad fuertísima. Entonces, pues la única manera que tienes es como desconectar la cosa esa. A mi abuelito le dio miedo cuando se dio cuenta que Alexa hablaba, ¿no? La escondió y no la encontramos hasta la fecha, ¿no? Entonces, eh, y claro, o sea, pero entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, no? O sea, tomar la responsabilidad de lo que nosotros podemos llegar a hacer y una de ellas es no ver la tecnología como algo ajeno, primero, ¿no? Y lo segundo es ver hasta qué punto yo puedo empezar a desarrollar cosas de tecnología o apoyar el desarrollo de tecnología. Porque no es que te tenga que gustar, porque yo creo que cuando desarrollas tecnología es que te gusta, ¿no? Como cualquier otra cosa en la vida. Pero sí da miedo, o sea, definitivamente es que, y yo creo que bien lo dijiste al principio del programa, ¿no? Hollywood nos prepara para los momentos apocalípticos que vamos a vivir como sociedad. Entonces, si eso ya lo están poniendo es porque sí, o sea, hay una tendencia muy grande a que la inteligencia artificial desarrolle una capacidad cognitiva de conciencia, que eso a lo mejor matemáticamente no lo hemos desarrollado para llegar a la programación, pero en el momento en que ya no tengamos que estar haciendo tantas cosas, vamos a hacer investigación al respecto, vamos a encontrar una formulita que diga, esto es la fórmula de la conciencia, la vamos a empezar a programar y ya valió, ¿no? Pero no tendría sentido que nosotros estemos replicando cosas malas en un mundo digital, aunque sé que sucede, ¿no? Pero entonces, ¿cuál sería mi responsabilidad ética al respecto de dejar que esa situación pase? ¿No? Hay que aprender a responsabilizarnos de que no le podemos dejar el control a las grandes corporaciones, definitivamente, porque cada ser humano es un banco de datos valiosísimo hoy en día, ¿no? Apoyo totalmente lo que dices, Paul. Da miedo. Sí, claro, y más que nada, pues a los adultos mayores, ¿no? Que no están muy familiarizados con la nueva tecnología que hoy por hoy hay. Pero bueno, para los que son principiantes y quieran adentrarse muchísimo más en todo esto de la robótica, de la tecnología, ¿qué tips o consejos o por dónde pueden iniciar en todo esto de la robótica? Bueno, pues siempre les digo esto, primero es que si ya tienes la curiosidad, ya estamos de gane porque eso te va a impulsar a empezar a trabajarlo, ¿no? Yo te recomendaría, si vas a empezar a hacer robots, que puedas empezar a ver tutoriales en YouTube, ¿no? Bien me decía mi sobrina hace unos años, ¿para qué quiero escribir si ya se habla? Y le dijo a YouTube, ¿cómo hacer un robot? ¿No? Entonces, si una niña de 4 años que todavía no sabía escribir al 100%, ya le pudo dar esa instrucción a la inteligencia artificial de Google, pues lo mismo yo les diría, agarren y pongan de cómo hacer un robot, ¿no? Y entonces van a encontrar desde youtubers famosísimos que hacen robótica educativa hasta gente que ya está haciendo máquinas industriales en su casa, ¿no? En los garages en Estados Unidos. Tal vez en Latinoamérica no tenemos ese acceso como pasa en los países anglosajones o asiáticos, pero sí les puedo decir que hay mucha comunidad, ese es el siguiente punto, ¿no? Ya investigaste, te gusta, empiezas a ver que tienes que comprar una serie de componentes y lo siguiente es que te diría, busca una comunidad de robótica por donde vivas y cómo vas a hacer, vas a encontrar esas comunidades en Facebook, en Instagram, ya hay muchas comunidades en Discord de robótica, entonces yo lo que les recomendaría es que vayan a los meetups, por ejemplo, también hay mucha gente que ya está haciendo cosas así y o investiguen eventos de robótica, ¿no? Ahí van a encontrar a las comunidades, ¿no? Y cuando vayan a los eventos de robótica es porque va a haber una competencia de robótica y ahí van a encontrar gente que ya es muy avanzada y profesional y que se ha ido a Japón a ganar, ¿no? Hasta que el que está haciendo su primer robot con una caja de cartón. Y está bien, porque el que llegó a Japón a ganarle a los japoneses empezó así. Entonces, yo les recomiendo que vayan buscando mentores. Ya encontré a la comunidad, ahora voy a buscar a mi mentor para que me vaya enseñando y que no empiece de cero como él le tocó, ¿no? Que eso es parte del desarrollo social y profesional que todos deberíamos tener un mentor. Y luego, después de que rompiste todas esas barreras, que no te dé miedo aventarte y hacer tus primeras acciones, ¿no? O sea, si se te quema el transistor, que si se te quema el Arduino, que si se te quema el motor, no importa, te va a pasar, o sea, eso te lo juro que va a pasar.
Pero hazlo, o sea, que no te dé miedo equivocarte porque del error se aprende mucho más que de los aciertos. Así que, pues esas serían mis recomendaciones. Siempre hay como un montón de conferencias. Si me buscan en YouTube, por ahí tengo una conferencia de las 10 cosas que aprendí de un robot. Y en una parte de la conferencia les doy una lista de cosas que pueden ir comprando. Así que, y si no pueden escribir en las redes sociales, y se las paso, ¿no? Yo puedo ser esa mentora, persona vinculante que les puedo llevar a ese mundo de la robótica. Bien, ahora quiero hablar un poquito de lo que viene siendo el concepto de la educación STEAM, para que, bueno, sé que esto para algunas personas quizás sea la primera vez que escuchan el término STEAM, que les platiques un poquito de qué se trata, en qué se centra, qué ventajas podría tener el que orientemos este tipo, digamos que, de sistemas educativos. Lo veo más que nada como, bueno, pues tienes el sistema educativo como que social, ¿no? Que es mucho del gobierno, que paulatinamente fue pasar a ser laico y pues ha tenido muchas reformas en cuanto a las materias y todo ello. Quizá una de las grandes controversias que esto puede llevar es el modelo STEAM, creo que está pues muy, vamos a llamar, ¿cómo le decía? Como no se le da el valor necesario en Latinoamérica. Vemos que en Estados Unidos hay muchas patentes, muchos ingenieros, muchas personas que son estimuladas desde corta edad para que precisamente se vayan por, ya sea a ser ingenieros, programadores o tener algún gusto por las ciencias. Esto yo lo he visto de manera lamentable, pero sí muy notable, que en Latinoamérica pues cambia bastante, ¿no? Acá pasan más por el objetivo de heredar la empresa del papá o ser lo que muy regional, ¿no? Si todos en una área común, una comunidad se dedican a cierta industria o cierto tipo de empresas, todos van hacia allá. ¿Cómo podríamos estimular este tipo de pensamiento y de qué se tratan estas siglas? Es la cosa más maravillosa del mundo cuando lo descubrí. STEAM, y vamos a empezar por qué significan, es ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas, lo cual implica que es un conocimiento bastante amplio y que te puede dar una idea de cómo funciona el mundo de la ciencia y la tecnología. Porque no solamente es hablar de la tecnología tal cual, sino hay que hablar, como les decía, hay que encontrar la ecuación matemática que defina la conciencia, ¿no? O sea, eso, ahí vienen las matemáticas. Y después de eso habría que desarrollar la ingeniería que hay alrededor de como los procesos para que eso suceda, ¿no? Entonces, pero a mí lo que más me gusta del STEAM y no del STEM es la parte de la A, que es el arte. No podemos olvidarnos como seres humanos que eso, somos seres humanos y que uno de nuestros puntos que nos reconoció como seres pensantes respecto a los animales fue la revolución cognitiva. Y la revolución cognitiva vino a decirnos que somos capaces de crear música, de crear arte, de poder contar historias, ¿no? Hay un libro que a mí me gusta mucho y que hace énfasis al principio de eso, que es Homo Sapiens, de Yuval Harari. eh, y bueno, tiene otro que se llama Homo Deus, pero les recomiendo que los vayan leyendo en ese orden, primero Homo Sapiens y luego Homo Deus, porque habla exacto de que el ser humano cuando era nómada se dio tiempo de la creación cuando vino la revolución cognitiva. Entonces, por eso es que la A me encanta, porque no podemos olvidarnos de nuestros sentimientos a la hora de crear, ¿no? Y de contar historias. Entonces, eso es maravilloso. ¿Por qué nace el movimiento STEAM en el planeta? Porque ciertas organizaciones como la UNICEF se dan cuenta que hay una deserción de más personas en temas de tecnología cuando están estudiándola que de otras carreras. Y es porque no se está creando un pensamiento psicosocial desde las primeras interacciones sociales que tienen en las escuelas, ¿no? Entonces, sobre todo vamos a ver muy particular la educación STEAM o el movimiento STEAM en escuelas de nivel básico, ¿no? Y es ahí donde queremos que sean muy analíticos sin dejar de lado sus pasiones. Entonces, por ejemplo, hoy en día ya hay artistas digitales que a partir de haber entendido algunos temas de ciencia, tecnología, matemáticas y ya, porque ya tienen la parte de arte,
pueden empezar como a tener un impacto mucho más rápido que un artista que no esté en un pensamiento de ese estilo, ¿no? O sea, hemos visto que hay una aceleración incluso de sus procesos cognitivos. También nace porque se dan cuenta que hay menos mujeres involucradas en temas de tecnología respecto a los hombres. Y ya sé que es un tema de género, y eso es en muchas cosas, pero en particular en temas de tecnología no hay una estrategia de crecimiento a largo plazo, pero llega el STEAM y dicen, este es el tipo de cosas que podríamos enseñarles a las niñas para que no lo sientan ajeno, porque son ellas las que lo ven más ajeno que los niños, ¿no? ¿Por qué? Porque al niño le dan un videojuego, porque al niño le dan un carrito que se mueve, porque al niño le dicen, ven, vamos a hacer plomería, vamos a hacer electricidad, y a la niña la tienen haciendo otro tipo de actividades, ¿no? Entonces, y ese fue, por eso les dije que fue la cosa más maravillosa del mundo cuando lo descubrí, porque fue el pensamiento que mis papás me dejaron. O sea, mi papá me decía, ven acá que te voy a enseñar mecánica. Me enseñaba a arreglar mi bici, me enseñaba mecánica del carro, me enseñaba electricidad, me enseñaba plomería. Y eso era porque él no estaba todo el día y de pronto pues había alguien que ayudarle a mi mamá y ese alguien fui yo, ¿no? Mi mamá por su lado me enseñó muchos temas de matemáticas porque ella es una apasionada de las matemáticas y me enseñaba temas de emprendimiento. Entonces, como que esas cosas en casa más lo que me empezó a suceder en la escuela fue maravilloso porque eso detonó muchas cosas muy analíticas en mi manera de ser. Así que para allá va un poco, o sea, es un tema que desde casa se puede atender, aunque no esté tan involucrado en la escuela, que en las escuelas ya se está haciendo como lo decía hace un momento, pero en casa tenemos que tener la apertura de que niñas y niños puedan tener estas habilidades. ¿Por qué? Porque en un futuro, no muy lejano, por ejemplo, vamos a hablar de los abogados, van a empezar a litigar en el metaverso, ¿no? Ya hay muchas simulaciones, pero eso va a ser una realidad, ¿no? Vamos a hablar de médicos, también ya existe, pero eso va a ser muy común. Las operaciones las van a hacer robots operadas y teleoperadas por un médico en otro país. Hablemos de, no sé, díganme una profesión, no se me ocurre otra, pero este, no sé, cocina, ¿no? Eh, pues ya hay impresoras 3D de chocolate, impresoras 3D no sé cuánta cosa, e impresoras de hot cakes, ¿no? Entonces, ¿qué está sucediendo? O sea, no es como que te vayas a quedar atrás, sino más bien tienes que saber que la tecnología está inmersa y que esto te va a ayudar y no es que no vayas tienes que estudiar ingeniería a la fuerza, no. O ciencias, no, para nada. O sea, más bien lo que tú estás aprendiendo en ese tema te va a ayudar muchísimo a que incorpores la tecnología. Y a los que nos gusta la ingeniería y la ciencia, nos recuerda que el arte es importante. O sea, el caso contrario, ¿no? Hay quienes somos bien analíticos y las matemáticas nos apasionan y la física igual, pero ¿dónde está involucrados nuestros procesos artísticos? O sea, no podemos verlo ajeno. O sea, también tenemos como que recordar que las composiciones musicales tienen matemáticas adentro y que podríamos estar haciendo artefactos para crear música, por ejemplo, ¿no? O estar ayudando en pro de la educación, ¿no? Que esa es otra de mis pasiones en la vida, que lleva mucho la tecnología a la educación, ¿no? Entonces, ¿cómo lo acerco? A través del movimiento STEM. Y lo acerco mucho más a niñas y a mujeres para que sepan que no es algo ajeno a nosotras. Ahora que comentaba el arte, no estoy de acuerdo de Sun Tzu, el arte de la guerra. Yo creo que la teoría del caos, el arte de la guerra, no es que significa algo malo, pero algo nos dice siempre a nosotros, ¿no? Siempre es parte de nuestra vida, ¿no? Yo te quería preguntar lo siguiente. Mira, dentro de las técnicas, a mí me gusta mucho lo que hacía en el psicoanálisis, lo que hacía Freud. Mira lo que te iba a comentar. Ese loco de mierda. ¿Sabes qué? Una de las cosas que más me gustaba era que, vea, hagámoslo así, mira. Vos, personalmente, si tenés la oportunidad, de pronto, mira, eh, eh, tenés poder. Ahorita tenés poder. De pronto, no te voy a decir, soy CEO de no sé qué. Otra nuevo de esta orden mundial, Blue Beam, no sé qué tantas cosas que se inventan en internet. Pongámosle X, ¿ya? Quiero que un poquito es para que nos distraigamos
y nos desconectemos un poco de este tema binario. Teniendo el poder, toda la capacidad y demás, y con el conocimiento que tenés, ¿qué harías vos ahora? De pronto te dicen, mira, Emeline, vos estás a cargo de OpenAI, estás a cargo de Microsoft, todo se te quedó para vos. Listo. ¿Qué harías vos ahorita? O sea, ¿cuál sería tu? De pronto yo creo que todos tenemos ese, ¿qué haría? Ay, a ver, yo pienso que o quitaría el mundo, donde ya lo están haciendo, pues, ¿no? Pero yo creo que con nuestras nuevas emociones, con nuestros valores, ¿me entiendes por dónde va la cosa? Quiero que te atrevas un poquito a que parezca algo tonto, pero de pronto que quisiera escuchar tu opinión. ¿Qué te gustaría hacer ahorita? Mira, con todo lo que se viene, con cómo se están manejando las cosas, pero vos tenés el control ahorita, como en la película Click. Eh, Está interesante porque es como atreverme a hacer o muchos disparates o desde ¿Okay? mi punto de vista hacer cosas en pro de la sociedad, pero siempre, pero nunca vas a ser totalmente en pro de la sociedad. Siempre, como lo comentábamos hace un rato, hay un sesgo, ¿no? De mucha información. Pero si yo pudiera tener el control de alguna corporación grande o de algunas otras cosas, me parecería muy, muy, muy interesante, no solamente como apoyar el tema de la educación, sino poder hacer que como que los contextos sociales pudieran darse de tal manera en que más personas al menos conozcan este tipo de información, ¿no? O sea, sé que es como también un proceso de control, porque es como quiero que aprendan o quiero que conozcan, eh, pero también yo veo que hay una limitante importante y que pues las grandes corporaciones voltean a ver, ¿no? Que es la industria de los pobres. Eh, ¿Cómo haces que, bueno, yo lo veo negativo, ¿no? Entonces yo trataría de quitar esta industria de los pobres y trataría de hacer que la formación de más seres humanos pudiera ser igualitaria, ¿no? Eso creo que sería algo que haría. Y también, por ejemplo, pienso en este orden mundial que no tarde en llegar a instalarse más de lo que ya está instalado. Eh, Creo que también sería importante saber qué haríamos con los seres humanos que no están trabajando, pero que sí tienen a lo mejor una capacidad de creación artística, los pondría eso a crear, ¿no? Y que pudieran tener a ese dichoso salario universal que deberíamos tener todos los seres humanos, ¿no? Por ahí hay una idea de que ¿qué vamos a hacer cuando no tengamos nada que hacer? Porque si todo va a estar automatizado, ¿qué haríamos, no? O sea, mucha gente dice que se desesperaría, pero yo más bien creo que llegaríamos a un punto donde nos dedicaríamos a la creación artística, más que a otra cosa, ¿no? Es una buena observación, porque de pronto también, ¿qué pasa si vos ahora, digamos, desarrollás algo, no sé, tenés dinero, tenés todo y demás? Es como diciendo, no, ¿por qué uno hace las cosas? Porque tengo una motivación. ¿Qué te motiva? Quiero tener, no sé, una casa, quiero tener estabilidad en X. Ya, una vez tenés todo. Después, ¿qué vas a hacer? ¿De ahí qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué querés? ¿No es cierto? Quiero, no sé, pues casarme, quiero ñate. ¿Y ahí qué? ¿Y qué viene? Porque el ser humano necesita, el ser humano quiere ser feliz. Yo creo que sabes que más adelante va a llegar un momento en el que, como bien decís, si se va a automatizar todo en un futuro. Como dicen, no, los seres humanos nos vamos a dedicar a ser felices, pero de pronto si la felicidad nos daba o era para nosotros tener problemas o la ingeniería inversa, entender cómo funciona esto y que algo me complique la vida y me ponga intenso para poder resolverlo y decir, lo hice. Si esa era mi felicidad y ya está todo hecho, nos jodimos. O sea, no sé. Pero te das cuenta, ¿no? Al final de cuentas, No, es interesante, ¿sí? sí, claro, y es como que realmente si lo vemos en la pirámide de Maslow, muchos están atorados en la base, ¿no? Pero que incluso una vez me lo cuestioné, ¿qué pasa cuando ya llegas a la punta que es el reconocimiento y estabilidad total? Ya lo tienes y luego ¿qué sigue? O sea, es ahí donde el ser humano aún no le ha dado realmente como un significado al por qué vive. O sea, ¿qué es lo que todos los días los hace levantarse? Y muchos me dicen, me levanto porque tengo que trabajar.
pero no tienen algo más allá que les promueva que no sea una actividad tóxica, ¿no? O que no sea algo como que no les permita regresarse 3 escalones en esa pirámide de estabilidad, ¿no? Entonces, siempre he estado como, ¿y qué sigue ya que ya tienes el reconocimiento, tú el dinero, o, como dices tú, la casa, familia, todo lo que siempre has querido? ¿Realmente para qué estás viviendo? Esa es una pregunta muy poderosa y demasiado filosófica, que es complicada que los seres humanos podamos llegar a contestar. Cuando la puedes contestar es porque realmente has estado trabajando en ese proceso tuyo y no es algo como de que de la noche a la mañana la puedes contestar. Pero creo que la historia nos estará enseñando cómo contestarla. Porque vamos a empezar a ver esos grandes magnates de que, ¿y ahora qué hago? Pues ellos regalan su dinero porque no tienen otra cosa que hacer. O se ponen a controlar el mundo, ¿no? Esa es otra que también les encanta tener el control total, inventando ovnis y la inteligencia artificial que parece más artificial que inteligente, ¿no? Entonces, o sea, es como importante como hacer como reflexiones así, porque incluso entenderíamos por qué morimos. O sea, si entendemos para qué vivimos, entendemos para qué morimos. Y es muy, muy interesante lo que acabas de decir, que yo no te puedo dar una respuesta ahorita. Tengo mi respuesta personal, pero no una respuesta colectiva. Yo lo único que sé es que seguramente nos vamos a poner a desarrollar cosas que no nos hemos imaginado, porque la creatividad tendrá tiempo para hacer. Sí, bueno, de hecho, una vez me puse a ver ahí en Netflix un documental sobre la nave espacial esta de Challenger, que explotó ahí en Estados Unidos. Entonces eso le hace ver a uno todo el riesgo que se corre al ser astronauta, ¿no? Y en cumplir ese sueño de ir a la luna o al espacio. Pero ahora que estamos justamente con este tema de los robots, ¿cómo crees que sería todo esto, pero ahora en vez de humanos, que sean los robots quienes van al espacio? Bueno, eso ya pasa. O sea, recordemos que ahorita funcionando tenemos 2 robots, que tenemos a Opportunity y a Curiosity, ¿no? Eh, Cada vez ha sido más avanzada la tecnología. Por ejemplo, a mí me parece muy sensacional el hecho de que estos robots se muevan con energía nuclear, porque eso tuvo que haber sido en vez de la bomba que explotaron en Hiroshima, ¿no? Eh, o sea, es como saber que la tecnología tiene estas dos vertientes, la parte muy positiva y la parte muy negativa. Entonces siempre les digo, la tecnología no es buena ni mala, depende de quien la use, ¿no? Es una extensión del ser humano. Así que, ¿qué pasaría si estos robots empiezan como a ir al espacio? Pues nos van a saber decir qué tan bueno puede ser el espacio, para que nosotros podamos ir a explorarlo, ¿no? Eh, Qué tan difícil podría, y es mucho más fácil pensar en mandar algo no vivo que un perrito como lo hacían en la Guerra Fría, ¿no? Estos Laika, ¿no? Me acuerdo que se llama uno de los perritos que la lanzaron al espacio y que según regresó bien, pero los conspiranoicos dicen que regresó toda quemada. Entonces, pues creo que eso podemos hacerlo. Sé que Japón también tiene un proceso muy interesante de exploración en la Luna. No han mandado un robot, pero los que sí lo están haciendo son los chinos. O sea, los chinos están explorando el lado oscuro de la Luna, por ejemplo, también, ¿no? También tienen ya un robot en Marte. Entonces, esto ya está sucediendo. El telescopio, ¿cómo se llama este telescopio muy famoso que manda fotos muy, muy buenas? No me acuerdo, pero es este que parece un gran espejo, con muchos octágonos. Pues también es un robot, o sea, no deja de ser un robot. A lo mejor no se mueve, no tiene unas llantitas, pero sí tiene como sistemas mecatrónicos que le permite como expandirse y poder volar por todo el universo, ¿no? Y son robots que se mueven con energía totalmente nuclear, ¿no? Que son tecnologías que te duran muchísimos años en cuanto pues a su eficiencia, ¿no? Entonces, yo creo que van a ser las próximas mascotas de todos nosotros, estoy segura. No, de seguro sí.
Algo que me dio mucha risa fue una foto que vi que era como un meme donde sale este perro robot nuevo que está muy famoso en Japón y sale un perrito natural ahí como queriéndole hacer cositas, ¿no? Pues es que ya nos descubren a veces, o sea, va a ser tanto la mixtura entre los robots y los animales reales o tu gato robot, por ejemplo. A lo mejor nosotros estamos bastante alejados de ese término porque pues ciertamente en Japón y los lugares orientales es donde se ha incentivado más la relación con la robótica. Pero bueno, ahora yo quiero hablar de un término que mencionaste que me parece bastante interesante, que es lo que se le conoce dentro de una religión que se llama realismo como el paraidismo, que es cuando la robótica junto con la ingeniería genética y la nanotecnología se van a juntar en la sociedad, como dices, a lo mejor no ahorita, pero sí en unos 200 o 300 años, y pues prácticamente el dinero se va a volver obsoleto, por eso la inclusión de las criptomonedas, y pues los robots prácticamente haciendo el trabajo pesados y nosotros dedicándonos a ser felices. O sea, digamos que podríamos tener robots que hicieran agricultura, robots que hicieran trabajo de seguridad, robots que hicieran trabajo de limpieza, y pues esto a la gente le da mucho miedo, pero en el fondo es para quitar estos trabajos que digamos que a veces no tienen mucho sentido a tu vida, ¿no? Y crea personas infelices que a su vez se vuelven violentas o crean otro tipo de tendencias psicológicas dañinas. Pero ¿cuál es tu opinión al respecto? Porque eso en verdad me llamó mucho la atención, porque las personas siempre han tendido, como lo mencionas, por medio de Hollywood y este tipo de películas, a pensar que ahí vienen los robots, nos van a dominar, nos van a matar, pero ¿por qué no pensar que en buena onda los robots nos colaboran y partimos a un mundo donde ellos hacen lo que los humanos no queremos hacer o todas las tareas pesadas y ellos ni siquiera les podría representar un dolor porque no experimentan ese tipo de sentimientos? ¿Qué opinas al respecto? Que, o sea, creo que viene mucho con lo que decía Paul hace un rato, ¿no? Y esta parte del espacio. Viene una era del cyberpunk, mañanera así como muy caótica. Y para quienes no sepan qué es el cyberpunk, es un género literario y cinematográfico, incluso hay un videojuego que así se llama, que nos habla de cómo es que la tecnología ya está tan inmersa que el ser humano se dedica a hacer otro tipo de actividades que no son, pues, o que son actividades no tan repetitivas y cotidianas como por ejemplo la limpieza, ¿no? Entonces, ya entendiendo, bueno, y te plantea un mundo distópico completamente, ¿no? Y eso significa que vivimos en una sociedad donde hay un alejamiento entre las sociedades de muy alto nivel y de las de bajo nivel, ¿no? Y de verdad es algo que está pasando porque cada vez tenemos más rascacielos y los que tienen dinero pueden estar en esos rascacielos. Los que no, estamos en el piso así, ¿no? Viendo cómo va funcionando el planeta. ¿Qué tendríamos que hacer? O sea, no llegar a ese punto tan distópico, ¿no? Podríamos estar abrazando los robots y la tecnología y toda la inteligencia artificial para que estén en un proceso de ayuda, pero no en un tema de trabajo negativo, sino siempre pensándolo hacia lo positivo. Para que esto pase también tendría que haber mucha regulación, ¿no? O sea, hasta qué punto, por ejemplo, las personas que tienen o que son tomadoras de poder y de muchas acciones en el planeta, pues tendrían que empezar a ver cómo se puede empezar a trabajar entre los diferentes ámbitos que conforman nuestra sociedad, ¿no? Que es el gobierno, la industria, la academia, y cómo podemos regular este tipo de situaciones para no llegar a esos procesos tan distópicos. El cyberpunk nos enseña que podemos hacer que el ser humano pueda vivir tan deplorablemente como tan lujosamente, o sea, pero no hay que llegar tampoco a esos extremos, sino creo que podríamos llegar como a puntos medios donde la gran pregunta a la imaginación, si y eso no lo va a responder la inteligencia artificial, es qué debo de hacer o cómo me involucro y cómo es que yo puedo participar para que esto no suceda, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver también la descentralización de las sociedades. Ya estoy hablando de verdad de cosas bien filosóficas y muy futuristas, pero la descentralización también ayudará mucho a que la toma de decisiones no estén pensadas en un presidente de país, sino
que cada sociedad pueda tomar la decisión de saber qué moneda utilizar, qué tecnologías adoptar, cómo va a ser su sistema de gobernanza. Vienen muchas cosas de ese estilo, ¿no? Para allá va, yo creo que ese mundo tan futurista de que no debemos que permitir que llegue la distopía, pero yo cada vez que me paro en la calle digo, es que está bien cañón porque ves una torre de 50, 60, 100 pisos y quienes están rentando hasta arriba, pues la verdad es que quien tiene el dinero para poder ver como pues a los alrededores. Hay una serie en Netflix que se la recomiendo mucho para este proceso de reflexión, porque incluso habla de que tú como humano puedes comprar una funda, se llama este de carbón, ay, se me acaba de olvidar. Ahorita se las busco, pero más o menos lo que habla esta serie es que tú puedes como, te mueres, pero tu conciencia queda en un chip, se lo pueden insertar a otra persona y entonces puedes llegar a vivir 200, 300 años y la única manera de no morir es que el chip no se destruya, ¿no? Y me encanta porque ya hablan de estas cosas como muy de ciencia ficción en el que pues vives tantos años, puedes cambiar de funda, puedes volar intergalácticamente de planeta en planeta, ya hay mucha automatización, o sea, todo está automatizado y más bien hay gente muy, muy buena y también gente muy, muy mala, ¿no? Y ahorita, y lo que primero que decía, es por eso recordé esta serie, es que pues ya vemos, por ejemplo, implementaciones robóticas en los seres humanos, ¿no? O sea, y eso ya existe, o sea, buscan a Neil Harrison, que es el primer cyborg en el planeta, y de ahí vienen más, más de ellos. Se llama Altered Carbon. Entonces, te la recomiendo, tiene tres temporadas. La primera es buenísima, o sea, de verdad es que me gustó muchísimo. Y te enseña como estas cosas de hacia dónde puede llegar el mundo. Y es muy distópico, es muy cyberpunk esa serie. Y es ahí donde creo que la pregunta podría regresar, ¿no? O sea, ¿qué harías si tuvieras todo el control del mundo? A lo mejor podríamos empezar a implementar este tipo de cosas donde yo te compro tu funda y tu funda literalmente es tu cuerpo, ¿no? O sea, si se descompone, pues te compras otra. Pero wow, o sea, eso es como, de verdad es como el desprendimiento incluso de lo que tocamos y palpamos, ¿no? Entonces, muy, muy recomendable esa serie. Yo de todas maneras les puedo ofrecer respaldo en la nube de esos chips. Así que no hay lío. Sin ningún problema, redundante y demás. Exacto, hay un punto en eso, por ejemplo, eso que mencionas en la serie es ilegal. No puedes llevar tu alma, tu pensamiento o tu persona a la nube y luego instalarse en otro. La serie trata de hacer ver que hay una persona con mucho poder que ya está haciendo eso y se lo está vendiendo a los más ricos. ¿No? Porque incluso Oye, están investigando de por qué lo mataron, pero en realidad se automató para que no lo encarcelaran. Sí, hay como muchas cosas al respecto, pero eso de que te suban a la nube es un delito, no lo pueden hacer. cuidado, ¿no? Lo que Así pasa es que que yo está creo que bueno. esta serie le hicieron, cuando le hicieron, no había empezado en el proyecto de Open Gateway, que todo va a estar interconectado y toda esa vaina, ¿no? Pero ya eso es otro tema, y eso es otro podcast. Querida, la verdad que ha sido un placer, excelente tu opinión. Me encanta que hayas podido, de alguna manera, sumergirte en esto en nuestra mente y en este podcast, porque a veces es bueno también usar de pronto, no, si no, no, ¿qué te puedo decir? No sentirnos de una manera, ver las cosas de una manera técnica, sino verlo de una manera más personal, más desde el punto de vista dentro de nuestras vulnerabilidades, porque todos tenemos dudas, todos tenemos de alguna manera miedos y demás. Y ahí es donde yo quisiera con esto culminar mi participación. ¿Cuál es tu mayor miedo? ¿Cuál crees que puede ser tu mayor miedo? Mm, Últimamente estaba pensando mucho en eso porque acaba de fallecer mi abuelito. No me da miedo la muerte, o sea, al contrario, yo entiendo que vivo y por qué vivo y entiendo por qué muero, ¿no? Pero creo que uno de mis mayores miedos es como no concluir lo que he empezado.
¿no? Y tengo como muchos movimientos, sobre todo para el apoyo para más mujeres y niñas en temas de STEM, y no culminarlos, o sea, no hacer como ese impacto, no hacer que esa responsabilidad histórica y social que tengo no se vea culminada. Sé que todos los días hago lo posible para que se pueda, hago lo mejor que puedo, tal vez ya lo he logrado hasta cierto punto, pero creo que todavía puedo avanzar todavía más, ¿no? Entonces, esa historia de que te puedes cambiar de funda me parece terrorífica, pero si eso existiera hoy, tal vez sería para mí una alternativa para continuarlo, ¿no? No digo que sea algo, es un tema a debatir bastante fuerte, pero podría ser una opción así como ya hablando como de cosas locas, ¿no? Y ya, pues ese creo que sería mi mayor miedo. Y bueno, y otro, pero creo que lo he ido venciendo, es como no reconocerme a mí misma de lo que soy capaz. Entonces, porque siempre tenemos nosotras como mujeres como que nos han marcado muchas cosas y que lo aceptamos cuando éramos niños, pero al momento de trabajarlo de adultas, me ha costado en muchas ocasiones reconocer como todas las habilidades y los talentos que puedo llegar a tener, ¿no? Por ahí, no me acuerdo cómo se llama ese autor, pero hay un libro muy bueno que el talento nunca es suficiente, y ahí es un proceso de reconocer cuáles son tus talentos, porque todavía tienes que hacer un extra para que ese talento sea brillante, ¿no? Entonces, bueno, eso pienso un poco al respecto de mis miedos. En verdad ha sido todo un honor y placer tenerte por acá, Evelyn. Muchísimas gracias por tu tiempo y por tus respuestas. Gracias a los dos. También Héctor, muchas gracias. Pues bien, Emelín, como lo comentó mi compañero de BUC, muchas gracias por estar aquí. Así que ya lo saben, pues a meterse en la robótica y sobre todo, pues a todas aquellas chicas que están por empezar a definir una carrera, pues la ingeniería definitivamente es algo que les puede aportar bastante. Muchas gracias a todos. Esto fue La Jaula del Noob.